Les voy a hablar a la doctora sobre eso, ¿ya? Creo que somos en lista 48, 47 y hay algunos de otro grupo que me dijeron, a ver si me estoy cambiando a su grupo. Ni modo, con permiso de la doctora. Entonces vamos a tener que estar esta cantidad de estudiantes en laboratorio. Preferiblemente nos vamos a ir a un aula mientras sea una clase de este tipo y solo cuando sea práctica venimos acá, ¿ok? El tema de hoy, ¿me escuchan hasta atrás? Sí. Ya. El tema de hoy va a ser la microbiota del cuerpo humano, ¿ok? ¿Cómo se coloca? Me siento raro. Ya. Entonces, como pueden observar ustedes, hay algunas competencias, es decir, al finalizar esta práctica o este tema, vamos a tener que, o tenemos que estar en cuenta con esto. Dentro de las competencias de conocimiento cognitivas, tienen ustedes que poder identificar, ¿siguen entrando? ¿Cuántos son? Tienen ustedes que poder identificar cuáles son las principales comunidades microbianas del cuerpo humano y dónde las localizamos. ¿Qué roles fisiológicos hacen o crean esta microbiota y cómo influencia, dentro de la digestión, de la inmunidad y de la barrera? ¿Y qué factores afectan y la composición y función de la microbiota? ¿Ok? Como competencia práctica vamos a ver, hay un caso clínico bonito y vamos a, en base al caso clínico, analizar algunos términos como son la disbiosis, infecciones oportunistas o enfermedades inflamatorias y poder interpretar algunos resultados básicos, ¿ok? Y siempre todo esto se hace con respeto, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por microbiota? A ver. Es un conjunto de microorganismos que se encuentran. Fuerte, no te escuchan ahí atrás. Es un conjunto de microorganismos que se encuentra dentro del cuerpo que puede ser patológico o beneficioso. Ya. ¿Qué dice Gabriela? ¿Qué entiende por microbiota? Serían los microorganismos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Como les había comentado la primera clase y la doctora seguramente les comentó ya varias veces, en nuestro ambiente hay un montón de microorganismos, ¿no? De todo que hemos visto, bacterias, virus, hongos, parásitos. En nuestro cuerpo también hay muchos microorganismos, ¿sí? Y estos viven en cierto comensalismo, la mayoría, y algunos en mutualismo. ¿Qué era comensalismo? ¿Quién se acuerda del término? Es una asociación biológica donde un ser se... Hasta allá atrás no te escuchan. Es una asociación biológica donde un ser se alimenta y nutre a partir de otro. ¿Ya? Causar daño. Sin causar daño, eso es importante. Las bacterias, la mayoría de microbiota es comensal en nuestro cuerpo. Se alimenta de nosotros, vive en nosotros y no causa daño, ¿sí? Sin embargo, hay otro grupito de microorganismos que son un poco más importantes, que es la microbiota, mutualista. Aparte de vivir con nosotros, alimentarse de nosotros, nos dan a cambio algunos beneficios, ¿ok? Importante destacar eso. Entonces, de manera general, vamos a conceptualizar que la microbiota es este conjunto de microorganismos, ya sea bacterias, virus, hongos, arqueas, que habitan en un ambiente específico en nuestro cuerpo. Hablamos de intestino, hablamos de piel, hablamos de tracto respiratorio. Entonces, la microbiota viene a ser todos los organismos que están en un entorno, ¿ok? A nivel cutáneo, a nivel de la piel, nosotros tenemos una población de microorganismos. A nivel oral tenemos otra población de microorganismos. A nivel intestinal, a nivel vaginal, a nivel anal, a nivel conjuntival, a nivel óptico, tenemos contacto con microbiota. Ya, y esa microbiota está ahí, reside ahí y cumple ciertas funciones determinadas, ¿ok? Pero hay que conceptualizar una gran diferencia entre lo que es microbiota y microbioma. En estas dos más se nota mejor. Sí. Borra esa parte. Ya, entonces la conceptualización diferente de microbiota y microbioma, ustedes tienen que conocer el término, la definición de ambos conceptos, ¿ya? Microbiota era el conjunto de organismos que residen en un entorno, ¿ok? Y microbioma, vamos a hablar al entorno en conjunto con todas las interacciones que este tiene. Hace referencia a los genes de la microbiota, al material genético total de los microorganismos que habitan en el entorno y así, a su vez,
a todo el conjunto de moléculas, de proteínas que van a estar en ese entorno. Es como un ecosistema, ¿sí? ¿Me dejo entender? Todas las interacciones que tienen estos microorganismos a nivel molecular, genético, que permite la residencia en un entorno, ¿no? Eso sería microbioma. Es el material genético de todos esos microorganismos y la influencia que ese material genético determina en un determinado huésped, ¿sí? No es lo mismo que microbiota. Microbiota era los organismos netamente que residen en un entorno, y microbioma sería todo el conjunto de material genético de esos organismos que tienen influencia dentro del huésped. ¿Ok? Entonces acá vemos los dos conceptos. Microbiota hace referencia exclusivamente al conjunto de organismos vivos en un ambiente, ¿sí? Es decir, en el cuerpo, en la piel, por ejemplo, tenemos Staphylococcus epidermidis, aureus, tenemos Propionibacterium acnes, ¿ok? Eso hace referencia a las bacterias o al microorganismo que hay ahí. Y el término microbioma, fíjense, que no solo hace referencia al microorganismo, sino también a todo lo que producen, moléculas que producen, ¿sí? Vamos a hablar más dentro de un rato que, por ejemplo, bacterias intestinales se encargan de la producción de cadenas de ácidos grasos cortos, como el butirato o síntesis de vitamina K. Todo ese conjunto de ecosistemas se conoce como microbioma, ¿sí? No es lo mismo que microbiota, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de la microbiota? ¿Quién me puede decir? Defensa, ¿qué más? Síntesis de vitaminas. Síntesis de vitaminas. ¿Qué más creen que hacen las bacterias? O el microbiota, perdón, en general. Degradación de carbohidratos complejos. ¿Ya? Degradan carbohidratos complejos. Modulan respuestas inmunitarias, excelente. Ya, pero vamos a conocer algunas funciones más. Fíjense que estas van a participar dentro de lo que es la digestión y metabolismo del organismo. ¿Ya? Como dijo su compañera, muchas de las microbiotas ayudan a digerir o fermentar carbohidratos complejos que normalmente a nosotros nos cuesta degradar. Por ejemplo, en cuanto a la fibra vegetal, ¿ya? El cuerpo no tiene las enzimas necesarias para degradar fibra vegetal o el compuesto vegetal. Sin embargo, las bacterias sí lo tienen, ¿sí? Entonces las bacterias degradan la fibra vegetal y nosotros podemos aprovechar de la degradación de este producto para nosotros, ¿ok? Entonces cumplen una función dentro del sistema digestivo. Participan en la reacción inmunológica o en la inmunomodulación, ¿sí? Ahorita vamos a explicar cómo. Nos protegen, y esto es importante, contra microorganismos patógenos. Las bacterias, me estoy enfocando en bacterias porque ese es el temario, ¿no? Pero los microorganismos que residen en nuestro cuerpo son, por así decirlo, territoriales. ¿Ok? ¿A qué me voy con esto? Que ellos ya residen ahí, es su casa de ellos, viven ahí y no permiten que otra bacteria extraña o otro microorganismo extraño que pueda ser patógeno empiece a proliferar. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es decir, por ejemplo, en nuestro intestino tenemos varias familias de Escherichia coli comensales y ahí viven, están felices. Cuando viene, por ejemplo, una salmonela, una salmonela entra al intestino, no puede proliferar con facilidad. ¿Por qué? Porque las bacterias ya están ahí, ya residen ahí y ellas consumen todo el ambiente. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando no tenemos una microbiota adecuada, ya ese término se conoce como disbiosis, entonces ese espacio está libre, el primero que lo ocupa se lo gana, entonces puede fácilmente venir una bacteria patógena, ingresar, proliferar y causar enfermedad. ¿Me dejo entender? Entonces, fíjense que estas bacterias, o específicamente la microbiota, nos va a proteger contra los microorganismos patógenos. Evita que otro microorganismo se asiente en ese lugar. Ese lugar ya le pertenece a nuestra microbiota, ¿ok? Y hay algo más interesante que es tema de reciente estudio, que se dice que la microbiota intestinal principalmente tiene una relación muy directa con nuestro sistema nervioso. Y ahí lo vamos a explicar ahorita por qué, ¿ok? Entonces, si tenemos que hablar de la importancia de nuestra microbiota, vamos a decir que es importante o fundamental la interacción que desempeña con nosotros, con el huésped, y es crucial en el proceso de salud y enfermedad. Si uno tiene una buena microbiota, generalmente va a estar sano. Si uno tiene una mala microbiota, va a estar con más frecuencia enfermo, ¿ok? Fíjense qué relación, y aquí mucho ojo importante, qué relación tiene la microbiota con el proceso de salud y enfermedad. Es decir, de qué manera aporta o permite la microbiota que haya o no una enfermedad. Fíjense que si no tenemos nosotros una microbiota adecuada, hay mayor riesgo de enfermedades gastrointestinales. Lo que les decía al principio,
Cuando ese intestino está deshabitado, el primero que lo ingrese lo coloniza, ¿ok? Puede ser una bacteria patógena. En este caso, las personas que tienen una disbiosis, ¿qué era disbiosis? Un desequilibrio en su microbiota, son más propensas a sufrir este síndrome que es el síndrome de intestino irritable. ¿Lo han escuchado? El síndrome de Crohn. ¿Han escuchado ese síndrome? ¿Ya? Generalmente se conocía que era de causa autoinmunitaria, pero ahora se sabe que no es tanto de causa inmunitaria, sino es por una disbiosis de nuestra microbiota. Sí, cuando nuestra microbiota no está en equilibrio, no está perfecta o bien, por así decirlo, es más propenso que el intestino se enferme, ¿ok? Con este síndrome. Tiene relación con las enfermedades metabólicas, principalmente la obesidad y diabetes tipo 2, ¿sí? La dieta que uno consume generalmente se hace cargo de nuestra microbiota, ¿no? De los carbohidratos complejos, grasas complejas, las bacterias de nuestro intestino tienen capacidad de degradar y aprovechar ellas mismas y eliminar tal vez el exceso o excedente. Cuando uno tiene una disbiosis, predomina o aumenta el riesgo de que la persona pueda sufrir una diabetes tipo 2, ¿no? Se ha observado que que una microbiota alterada favorece al almacenamiento de grasas, ¿sí? Es decir, se almacena mucho más la grasa consumida y aumenta la resistencia a la insulina, que es la causa principal del desarrollo de la diabetes, ¿ya? Principalmente en las personas. Fíjense que una persona con disbiosis tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades autoinmunitarias. ¿Quién sabe el concepto de una enfermedad autoinmunitaria? ¿Qué es? Cuando el sistema inmune exagera una reacción. Es cuando nuestro sistema inmunitario ataca a lo ajeno, a lo desconocido, a lo que nos puede dañar. Pero en estas enfermedades autoinmunitarias hay una mala señalización bioquímica que hace que nuestras propias células ataquen a nuestros propios tejidos. Es decir, nosotros contra nosotros, básicamente. Pero dentro de esos estudios de la microbiota se determinó que una microbiota desbalanceada puede activar respuestas inmunitarias anormales, ¿sí? Es decir, como su compañero lo dijo, la microbiota es inmunomodulador. Si la microbiota no está correctamente, no va a modular la respuesta inmunitaria, entonces esta se puede, por así decirlo vulgarmente, alocar, ¿sí? Y en esos alocamientos ataca a nosotros mismos, desarrollo de una enfermedad autoinmunitaria. Fíjense que favorece enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoide, ¿ya? Una enfermedad autoinmunitaria que ataca a las articulaciones. La esclerosis múltiple ataca la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso. Y el lupus, ¿ya? El lupus es un tema muy grande, pero ataca a muchos compuestos del organismo. Y esos son enfermedades autoinmunitarias. Y fíjense que tiene mucha relación con la disbiosis de la persona, ¿ok? Fíjense que también se involucra, con las enfermedades a nivel mental, ¿sí? Ya no estamos hablando entonces de algo más físico, a nivel mental. Fíjense que la microbiota influye en la producción de neurotransmisores y hormonas, afecta al estrés, a la ansiedad y a la depresión. ¿Quiénes de aquí vieron el video? A ver, levanten la mano. Sé que se lo mandé a la 1 de la mañana, pero lo podían haber visto mientras desayunaban, ¿ok? Pero dentro de ese video menciona algo muy interesante. Nos dice que nuestro intestino es como un segundo cerebro. ¿Han escuchado ese término alguna vez? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de neuronas, ¿ya? Y la microbiota intestinal se encarga de producir neurotransmisores, por más loco que parezca. Nosotros sabemos que los neurotransmisores son de las neuronas. Sin embargo, nuestras bacterias también producen neurotransmisores. Uno de ellos es la serotonina, ¿sí? ¿Alguien sabe para qué sirve la serotonina? ¿Cómo la conocen comúnmente? Como la hormona del bienestar, no tanto de la felicidad, ¿no? Del bienestar. Si hay una buena concentración de serotonina, la persona está en un estado de bienestar mental, ¿ok? Entonces fíjense que aún la disbiosis puede llegar a alterar estados mentales, ¿no? Hay un estudio interesante que relaciona la disbiosis con la depresión, ¿sí? Es decir, personas con disbiosis tienen, por así decirlo, un cierto riesgo mayor de sufrir depresión que una persona que tiene una microbiota normal, ¿no? Aún así, influye la microbiota, fíjense, en procesos mentales. Fíjense que también la microbiota tiene una estrecha, pero estrechísima relación con el uso de antibióticos. Y aquí quiero hacer mucho paréntesis. Si ustedes saben que nosotros tenemos bacterias importantes, que nosotros tenemos bacterias necesarias y útiles para todo esto, el uso de antibióticos, los fármacos que matan bacterias, nos
crean desbalances en nuestra microbiota, ¿sí? Cuando el enfermo de alguna infección se toma un antibiótico, el antibiótico no solo mata a la bacteria que le está produciendo la enfermedad, también mata a las bacterias sanas, ¿ya? Y este es el gran riesgo del uso de antibióticos. Y peor cuando la persona ni siquiera los necesita. Está, por ejemplo, la señora que tiene un resfrío y dice, doctor, deme antibiótico. No se sabe si es bacteriano, entonces ¿para qué le vamos a dar antibiótico? Pero la señora alguna vez se enfermó, le dieron antibiótico y ella dice, esto me hace calmar, ¿no? Y se toma sus antibióticos. Mal, ¿por qué? Porque, como les digo, los antibióticos no van a matar a la bacteria patógena solamente, también van a atacar y van a arrasar con toda la microbiota, ¿sí? Y si arrasa con toda la microbiota, ¿en qué entramos? En disbiosis, ¿ok? Entonces, fíjense que los antibióticos, como les decía, no solo eliminan a los patógenos, también a los beneficiosos. Y el uso excesivo de antibióticos reduce la diversidad de la microbiota, favorece la aparición de infecciones oportunistas y enfermedades metabólicas. La persona que utiliza antibióticos seguido en concentraciones grandes y antibióticos de amplio espectro tiene mayor riesgo de enfermarse después con una enfermedad mucho peor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque al quedar libre ese espacio. Microbiota sana. Sí, básicamente porque no tiene microbiota. Lo que les decía al principio, la microbiota es territorial. Si ella está ahí, no deja que nadie entre. Pero como el antibiótico vino, mató a toditos, entonces ese espacio está libre, ¿ya? Y tranquilamente puede venir a colonizar una bacteria patógena. Y chao, se causó enfermedad, ¿ok? Hay aquí algo que no quiero que se les olvide y suele ser una pregunta de examen. Cuando nosotros consumimos antibióticos, principalmente los de amplio espectro, ¿dónde está mi mano? Con antibióticos de amplio espectro me refiero a la familia de las cefalosporinas de tercera y cuarta. Me refiero a la familia de las quinolonas. Me refiero a la familia de los betalactámicos con inhibidores de betalactamasas como la amoxicilina más el clavulánico o el pipetazo. Hoy me refiero a la familia de las clindamicinas. Estos antibióticos, que lo vamos a estudiar en el tema antibióticos, son antibióticos de mucha potencia, ¿sí? Es decir, van a matar bacterias generalmente resistentes. Entonces uno no lo puede utilizar así por así, tiene que ser en infecciones específicas. ¿La penicilina en qué familia entraría? La penicilina es un antibiótico de los más bonitos, de los más leves. Es de la familia de los betalactámicos, de las penicilinas naturales. Entonces no causa mucho estrago cuando ingresa. Pero estas de acá se utilizan en la medicina para tratar infecciones graves, de bacterias graves, ¿no? Pero, como les decía, el uso de antibióticos no solo es puro beneficio, tiene su riesgo. Cuando uno utiliza tus antibióticos de manera indiscriminada, ¿ya? Y excesivamente y por infecciones leves, va a barrer toda la microbiota porque son antibióticos muy potentes. Ahí hay un riesgo de una enfermedad muy específica que se conoce como... ¿Alguien sabe el nombre de la enfermedad? No la gastritis. Bueno, la gastritis no específicamente. Colitis. Una enfermedad importante que es la colitis pseudomembranosa, ¿ya? Es una infección inflamatoria intestinal producida por una bacteria que le encanta habitar cuando no hay nadie. El Clostridium difficile, ¿ok? Esta bacteria, el Clostridium difficile, coloniza rápidamente el intestino cuando no hay microbiota, ¿ya? ¿Y cuando no va a haber microbiota? Cuando utilizamos ese tipo de antibióticos, porque eso barre totalmente la microbiota intestinal. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces se asenta el Clostridium difficile y produce colitis pseudomembranosa, ¿ya? Una enfermedad inflamatoria grave. Entonces fíjense que no es usar tampoco nomás antibióticos, ¿no? Tiene su riesgo, su relación con el riesgo. ¿Ok? Entonces fíjense que el uso de antibióticos también me altera la composición de la microbiota que yo tenga, ¿no? Ahora, algo que ustedes tienen que saber, y es importante esta parte, tienen más o menos que saber cuál es la microbiota que predomina en cada área de nuestro cuerpo. Ya tenemos microbiota a nivel cutáneo, tenemos microbiota a nivel intestinal, a nivel urinario, a genitourinario y a nivel respiratorio. Hay microbiota, ¿ya?
Vamos a hablar de la microbiota cutánea, la que está en su piel. Ya, ahorita todos ustedes tienen microbiota cutánea. Como ustedes saben que la microbiota no son bacterias, virus, hongos y parásitos, pero vamos a hacer hincapié en las bacterias, ¿ya? No tanto en los hongos. Las bacterias que predominan a nivel cutáneo son de tipo gram positivo. ¿Quién me puede decir qué significaba eso? Que tiene mayor cantidad de peptidoglicano. Ya que primero son reactivos con la tinción de Gram. ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de peptidoglicano, lo que dijo su compañero. ¿Ok? Dentro de esas bacterias que están como microbiota a nivel cutáneo tenemos Staphylococcus aureus, tenemos al Cultibacterium acnes, antiguamente conocido como Propionibacterium acnes, y al Staphylococcus epidermidis, ¿ya? Son la residencia más abundante. Hay otros tipos, claro que sí. ¿Por qué es importante conocer la microbiota de cada lugar? ¿Quién me puede decir un por qué? Porque dependiendo de si se puede saber cuál de bacterias están provocando infección. Ya. Cuál Miren, les voy a dar un porqué interesante, y atiéndanme. La doctora les comentó, cuando queremos estudiar una bacteria, ¿qué se hace? Pedimos un cultivo, ¿no? Agarramos la muestra del paciente, cultivamos en un medio y lo dejamos incubar para que la bacteria crezca, ¿no? Y ahí el bioquímico dice, ah, ya, este es un Staphylococcus aureus. Ok, ¿qué pasaría? Digamos, su compañera viene con un absceso acá, tiene una inflamación a este nivel, está chorreando pus. Entonces decimos, es una infección bacteriana, quiero hacer un cultivo, quiero saber qué bacteria es. Agarro la muestra, le pongo en mi cultivo y el laboratorio me dice, doctor, es un Staphylococcus aureus o un Staphylococcus epidermidis, ¿ya? Es una microbiota normal. Entonces tienen que ustedes que entender que a veces en los cultivos no siempre se aísla la bacteria que queremos aislar realmente, ¿sí? A veces se cuela la microbiota, entonces uno porque vea esa bacteria no dice, ah, este tiene infección. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. A nivel intestinal nosotros tenemos Escherichia coli comensal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si al paciente le pedimos un coprocultivo, un cultivo de heces, y en el cultivo me sale, doctor, tiene Escherichia coli comensal? Pero es algo normal. Sí, eso está ahí, siempre ha estado ahí. Entonces no significa que tenga una infección por esa bacteria. ¿Me dejo entender? Entonces el hecho de que ustedes sepan qué microbiota hay en cada sector del cuerpo les puede ayudar en el momento de hacer su análisis bacteriológico a saber si realmente es una infección por esa bacteria o si ha sido contaminada la muestra que he cultivado. ¿Me dejo entender? Otro ejemplo, a nivel respiratorio, acá, ¿no? ¿Cuál era la bacteria que causaba neumonías? ¿Alguien se acuerda? Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿qué pasa? Hagamos el ejemplo. ¿Qué pasa? Digamos, su compañero va al médico porque está con esputo, flema, ¿ya? Y dice, doctor, tengo flemas. Entonces el doctor dice, pucha, a ver, vamos a ver si es una... ¿Qué bacteria es? Le dice al señor o a su compañero, lléveme en un frasquito su muestra de esputo, ¿no? Su muestra de flema. Lo manda al laboratorio y en el laboratorio de esa muestra de esputo me dice que es una Staphylococcus epidermidis. ¿Es una bacteria productora de neumonía? Uno se pone a pensar, no, es una bacteria de la piel. Quiere decir que realmente esa muestra se contaminó con la saliva y con la piel del paciente. ¿Me dejo entender? No significa que tenga esa bacteria infectante. Puede ser un caso muy raro, pero no es generalmente, ¿sí? Entonces, ¿para qué me ayuda o para qué me sirve a mí saber cuál es la microbiota de cada zona del cuerpo para poder evitar esto, ¿no? Evitar yo confundirme. Si, por ejemplo, a su compañera le hacemos un cultivo de la boca, ¿no? Y me sale que tiene Streptococcus mutans, ¿le voy a dar tratamiento antibiótico? No, porque es algo normal, es una microbiota de ahí. Entonces, no siempre que vean una bacteria en el cultivo significa que es netamente infeccioso. Si es microbiota, ¿hay que dar antibiótico? ¿Qué dicen? Si en el cultivo me sale que es una bacteria que yo sé que es microbiota, ¿se da antibiótico? ¿Por qué? Porque es microbiota, ¿no? Ella vive ahí y reside ahí. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de conocer la microbiota de cada sector de nuestro cuerpo. Entonces, a nivel cutáneo predominan las gram positivos y de mayor porcentaje tenemos al aureus, al Cultibacterium acnes o Propionibacterium acnes y al Staphylococcus epidermidis. Un consejo que les doy, paréntesis, cuando ustedes vayan a realizar sus exámenes, siempre coloquen el nombre correcto, ¿ya? La doctora creo que perdona bastante el primer parcial que se equivoquen a escribir el nombre de la bacteria, pero a partir de ahí ya no les perdona más, ¿ok? Si está Staphylococcus sin la Y o sin la doble C, directamente está mal, ¿ya? Para que lo vayan echando mucho ojo a esa parte. Cierro paréntesis.
Dentro de la función de la microbiota cutánea, ¿ya? Fíjense que nos genera un factor protector a ese nivel. Compite contra patógenos por el espacio y los nutrientes, evitando la proliferación. Como les dije, si hay bacterias asentadas ahí, no permiten que nadie más ingrese. Es de ellas ese lugar, ¿ok? Microbiota intestinal, y tal vez la más importante. Ya dentro de la microbiota intestinal, aquí me olvidé colocar, se ve, pero no le coloqué el colorcito. La microbiota que predomina a nivel intestinal es de tipo gram negativo, ¿ok? Importantísimo eso. ¿Qué significaba gram negativo, Ignacio? Tenía, aparte de bueno, otros elementos ¿Qué dicen los demás? lípidos, Ya. proteínas. No específicamente. Que es una cantidad de diabetes. Que la pared celular de los gram negativos tiene poquito peptidoglicano. ¿Ya cuánto lo voy a dar por ciento de peptidoglicano? De 10 a 30. De 10 a 30. ¿Y del gram positivo? De 80 a 90, ¿no? Entonces la diferencia es esa, la cantidad de peptidoglicano que tiene en su pared celular. Entonces en el intestino predominan bacterias de tipo gram negativo, ¿ok? Ahí está la familia de los firmicutes, los bacterioides, los actinobacterias, las proteobacterias, de los cuales el que más predomina es el bacterioides, ya la familia bacterioides, específicamente un subtipo que se conoce como el bacterioide fragilis, ¿ok? Predomina de esos. Sin embargo, hay otros tipos de bacterias. De hecho, a nivel intestinal es una gran cantidad de bacterias que hay, ¿no? Pero en su mayoría son comensales. Fíjense, en conjunto, ¿qué funciones producen la microbiota del intestino? Van a producir ácidos de cadena corta como el butirato, ayudan a la generación de energía del cuerpo. Fermentan carbohidratos complejos, lo que el cuerpo no puede hacer, las bacterias lo hacen por nosotros. Y en muchos casos sintetizan vitamina K. ¿Quién me puede decir una función de la vitamina K? Coagulación. Excelente. Si no tenemos vitamina K, tenemos mayor riesgo de sufrir enfermedades hemorrágicas, ¿ok? Para que no se les olvide, la vitamina K es importante para la producción de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, ¿ok? Puede ser una pregunta para otra materia. A nivel respiratorio, ¿ya? Es decir, a nivel respiratorio me hago referencia a la cavidad nasal, a la cavidad oral y hasta parte de la faringe. A partir de ahí no debería haber bacterias, ¿no? Desde la tráquea para lo más microscópico que es el alveolo no hay. Pero desde la cavidad nasal oral hasta la faringe sí hay presencia de bacterias, ¿no? Las bacterias que predominan en el ámbito respiratorio son de tipo gram positivos, ¿ok? Ahí vamos a encontrar principalmente a nivel oral al Streptococcus, salivaris, al mitis, al sanguinis, en muchos casos al mutans, ¿no? Podemos encontrar a los actinomicetos, a la familia de las prebotelas, a las vellonelas, ¿ok? Una gran familia a nivel oral más que todo. Y nuevamente, ¿cuál es la función? Previene la colonización contra agentes patógenos, ¿no? Entonces es importante esto. ¿Cómo se llama usted el de la última fila? Sí. ¿Jairo? Ya, Jairo. Le pongo un ejemplo para que usted me responda. Digamos que su paciente tiene una infección aquí en las amígdalas, ¿ok? Y le manda a cultivar la secreción faríngea. Y en el cultivo le sale que tiene su paciente un Streptococcus salivaris. ¿Le instaura tratamiento? Sí, no, ¿por qué? No, porque es microbiota. Ya, incluso yo debería decir, está mal tomada esa muestra, hay que repetir. Porque realmente deberíamos aislar ¿a quién? Al patógeno, no a la microbiota. Generalmente cuando se aísla la microbiota significa que la muestra fue mal tomada, ¿ok? Una pregunta, las bacterias que siempre son parte de la microbiota, ¿nunca puede ser ninguna patógena? Generalmente hay patógenas, sí, pero no, ¿cómo les puedo decir? Cuando estas aumentan en proliferación producen enfermedad. Pero sí, no es raro que en nuestra microbiota ahorita tengamos alguna especie de E. coli, alguna especie de, por ejemplo, de Shigella, Salmonella, pero generalmente no son patológicas a no ser que empiecen a proliferar. ¿Y quién no les deja proliferar? La microbiota. No, apenas la microbiota les deja un poquito de espacio, proliferan y causan enfermedad, ¿ok? Pero sí, no es raro que tengamos microbiota patológica, ¿no? Pero no es microbiota, sino que está ahí.
En la comida que ustedes comen, ustedes salen aquí, se van a la tiendita del kiosco, agarran el sándwich, que yo les aseguro que debe tener una gran cantidad de Escherichia coli, de Shigella, de salmonelas, pero ustedes lo comen y no se enferman. ¿Por qué creen? Por nuestra microbiota. La microbiota no impide proliferar. Sin embargo, cuando, por ejemplo, es un sándwich con gran cantidad de salmonela, sí o sí se van a enfermar de salmonela. A eso se conoce como dosis infectiva, ¿ok? Es decir, la dosis infectiva de un microorganismo es la cantidad de bacterias que sí o sí va a producir enfermedad. Generalmente, les doy un ejemplo, aunque no me acuerdo el número exacto, pero les voy a poner un ejemplo para que me entiendan el razonamiento. La salmonela, me estoy inventando el dato, pero hay un dato específico. La salmonela, para que produzca infección, tiene que haber 1000 copias de ellas. ¿Ya? Si no hay 1000 copias, generalmente no produce infección. En cambio, el virus de cholera es mucho menos, unas 100 copias y ya produce infección. ¿Ok? Entonces, a esa cantidad de bacterias, que me inventé el dato por si acaso, es inventado, se conoce como dosis infectiva, ¿sí? La cantidad o la concentración de microorganismos que es capaz de producir una infección. Menor a eso, es muy poco probable que llegue realmente a establecer una infección dentro del organismo, ¿ok? Sí, que el estreptococcus celular y el sanguíneo no tiene nada que ver con piógenes, ¿no? No, ¿el Streptococcus piógenes es microbiota? No. No, ese es patógeno generalmente, ¿ok? Pero sí hay piógenes en nuestra boca, sin embargo no proliferan, ¿ok? Microbiota genitourinaria a nivel genital y a nivel de la vía urinaria, y ojo, a nivel de la vía urinaria inferior, porque a nivel renal no hay ni una sola bacteria, ya no vayan a decir a la doctora que microbiota renal, no existe eso, ¿no? Es microbiota genitourinaria, específicamente en el área externa del área genital y urinaria, del hombre y la mujer. Hay también microbiota. Ahí predominan generalmente una variedad, ¿no? Hay mayor cantidad de gram positivos por la mayor proximidad al tejido cutáneo, ¿ok? Ahí predominan familias como los Corynebacterium, predominan familias como el Staphylococcus epidermidis, que es clásico de la vía cutánea, y en el caso de las mujeres adquiere una relevancia, por eso lo puse en negrillas, la familia de los Lactobacillus. ¿Quién se acuerda de los Lactobacillus? Le dije en la anterior clase. A ver, fuerte. ¿Y qué hacía? pH ácido, ya. El lactobacillus en el caso de la mujer es muy importante porque forma parte de la microbiota vaginal, ¿ya? Lactobacillus de Doederlein. ¿Qué hace esta bacteria? Esta bacteria es una bacteria de pH ácido, le encanta vivir en un medio ácido, ¿ok? Y ese medio ácido evita que otras bacterias proliferen. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Generalmente las bacterias que producen infecciones, ¿de qué carácter eran? ¿Básicas, alcalinas o neutras? La mayoría. La mayoría son neutras. Entonces, si en la vagina es un pH ácido, evita que otras bacterias lleguen a proliferar ahí, por ese mecanismo. Apenas se rompe esta barrera de pH química de la vagina y la mujer seguramente va a tener una infección vaginal, ¿ok? Mantiene un pH ácido protector, ácido, 4,5 es aproximadamente el pH vaginal, y previene la colonización de microorganismos patógenos, ¿ok? Entonces, ¿qué hora es? Ya. Entonces, de manera general, tenemos que entender las funciones de la microbiota, pero un resumen de todo, ¿no? Función digestiva, ayuda a la descomposición de alimentos, sintetiza vitaminas, regula el almacenamiento de grasa. Compite por nutrientes y espacio, es decir, evita que otras bacterias que no son de ahí se asienten, y mantienen la barrera intestinal. Inmunomodulan el sistema inmunitario, ayudan a su maduración y ayudan a regular la respuesta inmunitaria, inmune. Esto de regular la respuesta inmunitaria es interesante, pero me gustaría que lo busquen, ya para no centrarnos en eso. Busquen sobre la microbiota y las células M del intestino, ¿ya? Es algo interesante. La detoxificación y metabolismo de sustancias extrañas ayudan a degradar compuestos tóxicos o también ayudan a metabolizar fármacos, ¿ok? Nos ayudan en eso. Regulan el pH, producen ácidos orgánicos, equilibran la absorción de minerales, incluso regulan el ritmo circadiano y los estados mentales. Por eso les decía, la persona que tiene microbiota buena generalmente va a estar más dinámica, más energía, más alegre, por así decirlo, y mejor calidad de vida, ¿no? Regula los ciclos de sueño y vigilia. Entonces, si están sin ganas, tal vez sea porque tienen mala microbiota, ¿no? Tal vez, para darle justificante a su flojera. ¿Ok? Factores que influyen en la microbiota.
hay factores que me van a alterar la microbiota. Yo tengo que tener esto muy en cuenta al momento de analizar a un paciente. ¿La edad es un factor que altera la microbiota? Claro que sí, ¿ya? La microbiota que uno tiene en toda la vida va modificándose, ¿ya? La microbiota que uno tiene cuando es lactante es totalmente diferente que la que cuando es niño, cuando es adulto y cuando es anciano, ¿sí? La dieta, lo que uno consume altera la microbiota, ¿ya? Cada uno, por así decirlo, tiene su microbiota especial de ustedes y es reflejo de la dieta que ustedes tienen. Si ustedes tienen un alto consumo de fibra vegetal, de carbohidratos complejos y no de alimentos procesados, con mucha seguridad deben tener una buena microbiota. Pero si ustedes consumen compuestos, me olvidé el término, hidrogenados como frituras, papas fritas, consumen alta cantidad de alimentos procesados, con mucha seguridad van a tener una microbiota pobre, ¿ya? Y deficiente. ¿El consumo de antibióticos influye en la microbiota? Sí. ¿De qué manera? ¿De buena o de mala forma? De mala forma, generalmente mata a las bacterias sanas. Y los factores ambientales, ¿no? Como el estrés o el ambiente en el que uno viva o la comida de su entorno o el ambiente de su entorno va a influir dentro de nuestra microbiota. Entonces, recapitulando lo de hace rato, no se olviden que cuando uno tiene la disbiosis, por última vez, Micaela, ¿qué era disbiosis? ¿Cómo? No te escuché. Cuando hay una alteración y desequilibrio, ¿ya? Mejor, más bonito, un desequilibrio de nuestra microbiota, ¿sí? Se pueden producir mayores infecciones. ¿Cuál es la importante en el riesgo de consumo de antibióticos de amplio espectro? Les dije ahorita. La colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, ¿ya? Enfermedades inflamatorias intestinales, pero aumenta el factor de riesgo para la enfermedad de Crohn, obesidad y diabetes tipo 2 y desórdenes neuropsiquiátricos como ellos la depresión, ¿ok? ¿Hasta ahí les quedó alguna duda? ¿No? Está bonito el tema. Me van a ayudar a responder. Son muchos, no me voy a poder aprender sus nombres. A ver, quiero escuchar a su compañera. También hay una parte que se comentaba justamente la microbiota se puede compartir con otra persona. Da el ejemplo de una pareja que tenía caries y eso más o menos cómo se da. Es interesante. Si vieron el video, su compañera lo vio y lo menciona. Dice que en el video menciona la experta que cuando hay dos personas que conviven constantemente, generalmente en un punto llegan a tener la misma microbiota, ¿ya? Por ejemplo, la pareja no se para besando cada 2 segundos y se comparte microbiota, ¿no? Es decir, las bacterias de mí le doy a la persona me da sus bacterias y en cierto punto tenemos la misma cantidad de microbiota. Y lo que decía su compañera es que en una parte del video, en un estudio, había una pareja, ¿ya? Un chico y una chica, y la chica tenía en su microbiota una bacteria que evitaba la aparición de caries, ¿sí? El Streptococcus dentisani, ¿ya? Streptococcus dentisani. En cambio, el hombre no. Pero el hecho de ser pareja y de tener contacto no constante, por ejemplo, de los utensilios de cocina, contacto íntimo, hizo que ambos tengan la misma bacteria. Entonces, el hombre que antes no tenía esa bacteria, desarrolló en su microbiota esa misma bacteria que le prevenía de las caries, ¿no? Entonces, piénsenlo 2 veces con quién están para antes de compartir su microbiota, ¿ok? Ya. Darling, ¿qué grupo de bacterias predomina, hasta atrás te tienen que escuchar, en la microbiota intestinal? La B. ¿Le escucharon ahí atrás? Firmicutes y Bacterio. Ya. Nosotros sabemos que a nivel intestinal predomina la familia del Firmicutes y Bacteroideae. ¿Dónde predominaban los estafilococos? La vía cutánea. La Neisseria, ¿dónde creen que predomina? Generalmente está en la vía respiratoria, ¿no? Y el Corynebacterium en la vía genitourinaria, ¿ok? Bien. ¿Cuál de las siguientes funciones no es realizada por la microbiota, Miguel? ¿La microbiota sintetiza hormonas tiroideas? No, pero sí se encarga de producir sustancias antimicrobianas, sí regula el sistema inmunológico y sí degrada carbohidratos complejos, ¿ya? ¿Cómo, Micaela,
¿Cómo se denomina el desequilibrio en la composición de la microbiota? Fuerte. ¿Cómo? Disbiosis, excelente. ¿Ya? Disbiosis es un desequilibrio de nuestra microbiota. ¿Cuál es el efecto principal, Eunice, del uso indiscriminado de antibióticos en la microbiota? Que te escuchan hasta allá atrás. La alteración significativa de la microbiota. Excelente. Altera significativamente a nuestra microbiota. Bacterias sanas, chao, ¿no? O las que nos producen beneficios, chao. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la microbiota intestinal es correcta, Ignacio? Esto, lo que hemos hablado, influye en la producción de vitaminas como la vitamina K, la B12. ¿Es idéntica en todas las personas la microbiota? ¿La microbiota de su compañero y su compañera es lo mismo? No. No varía con la edad. De niño a adulto es la misma microbiota. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. Se elimina completamente con una dieta alta en fibra. Nada que ver, más bien aumenta y prolifera. ¿Ok? ¿Qué tipo de dieta favorece el equilibrio de la microbiota intestinal, Sergio? Una persona que consume alta dieta en fibras y carbohidratos complejos. ¿Quién me puede dar carbohidratos complejos? A ver. La avena. ¿El arroz? No, el arroz no, es para la yuca. La yuca. No tanto la yuca. Porque realmente lo que consumimos de la yuca es el almidón. ¿Ya? Principalmente cereal. El hecho de la fruta es... La cáscara de la fruta es alto en fibra vegetal. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más se me vienen a la mente? La papa andina, la papa harinosa. Las papas y las yucas, por ejemplo, generalmente tienen carbohidratos complejos, sí, pero es la mayoría de los carbohidratos más fáciles de digerir realmente, ¿ok? Pero carbohidratos complejos se refiere a esos que difícilmente se digieren. Por ejemplo, el maíz del choclo, ¿no? ¿El choclo quién? El choclo es una fibra muy difícil de digerir. Entonces, si uno consume una dieta equilibrada en fibras, va a tener una buena salud intestinal primeramente y también a nivel de la microbiota, ¿ok? Carbohidratos complejos, ya es muy diferente a que ustedes tomen un refresco de limón o de limonada con un azúcar del blanco, a que simplemente consuman la fruta de manera directa. La fruta de manera directa tiene azúcar, al igual que nosotros agarraríamos y endulzaríamos una bebida, pero el azúcar de la fruta es natural y es complejo, ¿ya? Mucho mejor para nuestro metabolismo que agarrar y endulzar nuestra bebida, ¿ok? Con azúcar del normal. Ya. En la parte de la guía práctica van a ver que hay muchos casos clínicos, ¿ya? Algo que empezamos a ver en esta materia, y es como dato, antes de que leamos el caso clínico, el enfoque que le da la doctora a nuestra materia de bacteriología no es un enfoque bioquímico, es un enfoque médico, ¿ya? Es decir, en bioquímica se da la misma materia, bacteriología, pero ellos aprenden técnicas bioquímicas, ¿no? Lo que hacen en su futuro trabajo, que va a ser identificación. Nosotros no vamos a identificar bacterias, no nos vamos a meter a un laboratorio y decir es una bacteria tal, no. Nosotros vamos a diagnosticar enfermedades, van a ver al paciente y van a decir, este tiene una infección de la garganta por tal bacteria, probablemente, ¿no? Entonces, algo que se maneja demasiado en el ámbito médico son los casos clínicos relacionados a historias clínicas, ¿ya? Es decir, en el ámbito hospitalario ven a un paciente y empiezan a anotar todo lo que presenta el paciente, y ese documento, que es un documento legal, lo utilizan para un estudio del paciente mismo, ¿ya? Entonces, las historias clínicas son más o menos así, aunque estos son en tipo resumen, pero nos ayudan a ver el cuadro clínico del paciente en orden cronológico. ¿Me lo puede leer en voz alta tú, Matías? Paciente varón de 45 años acude a consulta con diarrea persistente de 3 semanas de evolución, asociada a cólicos abdominales y pérdida de peso de 5 kilogramos. Refirió haber completado recientemente un ciclo de antibióticos, amoxicilina, clavulánico, por una infección respiratoria alta. No tiene antecedentes de enfermedades crónicas, pero menciona una dieta baja en fibra y alta en alimentos procesados. Al examen físico se encuentra deshidratado, con dolor a la palpación en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Ya, hasta ahí. Cuando ustedes lean un caso clínico, y esto lo van a ver al menos este año y al año y hasta el último año,
tienen que analizar la información, ¿sí? Ustedes aquí tienen que razonar. ¿Qué les llama la atención de este paciente? El consumo de antibióticos. Primero que nada, por lo que viene al hospital. ¿Por qué viene? Porque está con diarrea de 3 semanas de evolución y está con una pérdida de peso de 5 kilogramos. Ese es el motivo que lo trajo a la consulta. Ya él viene a consultar, doctor, estoy con diarrea y he bajado peso. Eso te dice el paciente. No te va a decir estoy con diarrea de 3 semanas, no. Esa información se la obtiene mediante las preguntas. ¿Ok? Y dentro de las preguntas se tiene como antecedentes que anterior a esto el paciente tenía una infección en la vía alta. Probablemente una faringitis, no dice, ¿no? Pero probablemente sí. Y a raíz de esa infección, el doctor anterior le dio un antibiótico que es amoxicilina con ácido clavulánico, ¿ya? Y ese fue su tratamiento. Entonces terminó su tratamiento y posterior a eso empezó con el cuadro de diarreas, ¿ya? Y pérdida de peso. Dentro de sus antecedentes personales, de su hábito de vida, dice que el paciente come una dieta baja en fibra. Es interesante esto porque el paciente no va a venir y te va a decir, doctor, como dieta baja en fibra y alta en alimentos procesados. Nada que ver, ¿no? Esa información ustedes la deducen. ¿Por qué? Porque ¿qué le va a decir el paciente? No, doctor, yo el pollito de 12 allá de puro arroz, papa y fideo, y el pollo, y no sé, puro alimento frito, digamos. Entonces uno deduce que realmente el paciente no consume fibras, ¿no? Solo consume alimentos procesados, ¿no? Yo me voy a KFC todas las noches, o sea, dependiendo, ¿no? ¿Ok? Entonces eso me da datos. Y al examen físico se encuentra deshidratado y tiene dolor en el cuadrante inferior izquierdo a este nivel, ¿ya? A ver. ¿Ya? Imaginemos el abdomen, este es el ombligo, 4 cuadrantes, superior derecho, inferior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo. El dolor del paciente está en ese cuadrante, ¿ok? ¿Qué órganos anatómicamente había ahí? El colon, ¿El cuál colon? El descendente y parte del sigmoide, ¿no? Ok, hasta aquí, ¿qué pueden pensar algunos de ustedes? Tiene colitis. Colitis pseudomembranosa. Tiene un cuadro de colitis pseudomembranosa, ¿no? Pero eso solo lo analizaron, obviamente lo leyeron, ¿no? Pero sin leerlo de eso, ustedes deberían haber intentado inducir que era una infección con colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa afecta principalmente al colon, ¿ya? Principalmente al colon sigmoideo o al colon transverso. A este nivel afecta la colitis pseudomembranosa. Y tiene sentido que sea colitis pseudomembranosa. ¿Por qué, Matías? Porque anteriormente he usado antibióticos. ¿Ya? Como la amoxicilina clavulánica que nos había dicho. Antibióticos de amplio espectro, de mucha potencia, como son las cefalosporinas, y en este caso específico, la amoxicilina con clavulánico. Ya es un antibiótico que arrasa con todo. Entonces, a raíz de eso, se dio esta enfermedad, ¿ok? En laboratorio, en el hemograma, se determina leucocitosis. ¿Qué significa leucocitosis? Aumento de leucocitos. ¿Ya? La leucocitosis, si quieren anótenlo si todavía no lo tienen claro, es el aumento por encima del valor normal de la cantidad de glóbulos blancos, ¿ok? O leucocitos. ¿Cuánto es la cantidad normal de glóbulos blancos? 5.000 a 10.000, lo normal. Cuando pasa de 10.000, significa generalmente que hay un proceso infeccioso, ¿ya? O un proceso inflamatorio. Coprocultivo negativo, no se aisló nada en el cultivo de heces. Y pruebas de Clostridium difficile positiva, es decir, el paciente tiene Clostridium difficile. ¿El Clostridium difficile es microbiota? No. Entonces esa se sentó ahí, apenas se barrió la microbiota, ¿ok? Todo este cuadro específico es un cuadro de colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, ¿verdad? No me sé su nombre todavía. Está Elda. ¿Qué factores contribuyeron a la desbiosis de ese paciente? Ya, usó antibióticos potentes y aparte no consumía fibras. Importantísimo. El consumo de antibióticos y la dieta que tenía. Natalia, ¿qué rol desempeña la dieta en la recuperación de la microbiota intestinal? ¿Para qué nos sirve la dieta? Favorece la proliferación de la microbiota, generalmente la microbiota sana, ¿no? Restaura microbiota intestinal y equilibra o genera un equilibrio en la diversidad de esta. Luis,
¿Cuáles son las alternativas terapéuticas para restablecer el equilibrio microbiano? ¿Qué hacen, o esa es la pregunta, si su paciente tiene disbiosis? ¿Le damos más antibiótico? ¿Le damos antiinflamatorios? ¿Le damos probióticos? Ya, la respuesta correcta es probióticos, ¿ok? Sí, el yogur es un probiótico. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. El yogur sí es probiótico. Y Darío, ¿cuál es la diferencia? Darío, ¿cuál es la diferencia entre microbiota y microbioma? Que Fuerte, no te escuchan ahí la atrás. microbiota ya está, favorece en el organismo, y la microbioma ya es el conjunto de todo lo que se ve. ¿Cómo se llama usted? Me olvidé su nombre. ¿Josué? ¿Josué? ¿Cuál es la diferencia entre microbiota y microbioma? Que los microbiota básicamente son un conjunto de organismos, microorganismos, mejor dicho, que habitan en ciertos lugares, como por ejemplo Argentina, los humanos. El microbioma es un conjunto de los genes, material genético también de estos microorganismos. Ya, lo que decíamos al principio, ¿no? Microbiota hace referencia a los microorganismos que habitan en el entorno, ¿ok? Y microbioma hace referencia al conjunto de microorganismos con su material genético, con todo lo que producen aparte, como su entorno, su ecosistema, ¿no? Eso anótenlo, por no lo anoté ahí, me olvidé, ¿ok? Lo que decíamos, alimentos prebióticos, es decir, el consumo de estos alimentos nos ayuda a tener fibra, nos ayuda a tener una buena microbiota intestinal. Consumo de legumbres, ¿no? ¿Qué tipo de legumbres conocen? El frijol, ¿qué más? Las lentejas, ¿qué casi? El poroto, ¿no? Toda esa familia de legumbres es muy buena para la salud intestinal y de la microbiota. Consumo de verduras. Toda verdura sí o sí tiene fibra. De hecho, todo alimento de origen vegetal va a tener fibra, ¿ya? Entonces, sí o sí en nuestra dieta tiene que haber alimento de origen vegetal, aunque sea una hoja de lechuga por lo menos, ¿ya? Por lo menos. El consumo de leche y principalmente los derivados que no sean ultraprocesados, ¿ya? Ya no me sirve una mantequilla ultraprocesada, no, preferiblemente los... ¿Ah? La margarina. O la margarina, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente prefiero los derivados lácteos directos, ¿no? Leche, yogur, queso, frutas, que bueno, no sé por qué me lo borró aquí el nombre, frutas y aceites, uy, me olvidé el nombre. Origen animal, vegetal. Aceites de origen vegetal, ¿sí? Claro, o sea, si es intolerante a la lactosa, fíjense que hay otras cosas igual que le podemos dar, no específicamente leche, ¿no? Leche. Ok, si no puede tolerar la leche, entonces le damos legumbres, le damos verduras, pero siempre tiene que haber alguno de estos alimentos en su dieta diaria. Por ejemplo, el yogur es un probiótico muy buenísimo, ¿no? Pero tiene leche, entonces, ¿qué hacemos? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Puede existir un yogur deslactosado, ¿no? Creo que hay incluso. Ahora, hay una diferencia muy importante de prebióticos y probióticos, ¿ya? Prebióticos son los alimentos que se da para la nutrición de la microbiota, ¿ya? Esto ayuda a la microbiota. Y probióticos son los alimentos que aumentan la microbiota. Diferente, ¿no? Prebióticos son los nutrientes que le damos a la microbiota y probióticos son el aumento de la microbiota intestinal, más bacterias, ¿no? Si ustedes consumen kefir, por ejemplo, el yogur de kefir, la kombucha, el yogur o los pepinillos, los que son conservados, ¿cómo se llaman? Los que son puestos en reserva, ¿no? Pero los naturales, no los procesados. Tienen microbiota, o sea, van a aumentar nuestra microbiota intestinal, ¿ya? Por ejemplo, el kefir, que no es tan común acá, pero la kombucha, ¿han escuchado una vez de la kombucha? Yo al menos sí, ¿ya? Es feíto, viene de un hongo, pero es muy buena para la salud intestinal. El yogur, increíble. No hay otros alimentos que tal vez no son tan comunes en nuestro medio, pero el yogur sí, digamos. Pero ¿qué pasa, como decía su compañera, si no siempre le podemos dar yogur? Entonces, es importante esto, chicos. Siempre que ustedes hagan un tratamiento con un antibiótico de amplio espectro, tienen que ayudarle al paciente. Si ustedes saben que el paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo, que es tal vez un señor que vive del día, ¿no? Y apenas come lo que pilla, entonces no tiene una buena dieta, evidentemente no va a poder restaurar la microbiota. Si un paciente consume antibiótico, después de su tratamiento debería tener una dieta buena y así restaura la microbiota. Pero ¿qué pasa si es un paciente que no tiene una buena dieta? Y nosotros lo sabemos. Entonces podemos ayudar
Si no puede consumir otros alimentos, como decía su compañera, intolerante tal vez al yogur, a la lactosa, entonces hay suplementos con microbiota, ¿ya? Me olvidé traer, iba a traer, yo tengo uno. Siempre se debe dar, o generalmente se debe dar cuando hay factor de riesgo, ¿ya? Ustedes saben que el paciente que está haciendo tratamiento de antibiótico con un antibiótico fuerte, ustedes saben que le va a barrer toda la microbiota, entonces le ayudaré a ese paciente a restaurar la microbiota. Si no puede restaurar con la dieta, entonces le daré este tipo de suplementos, ¿no? Está el Multiflora, el Ultralebura, el Proflora, que se diluye en agua, ¿ya? Y se lo toma el paciente y eso restaura. Es básicamente bacterias. Estamos introduciendo bacterias dentro del intestino del paciente. ¿Usa todo? A ver, dame un cachito. Esa película. Bueno, ya. Entonces se puede dar este tipo de suplementos para ayudar a restablecer la microbiota, ¿ok? Conclusión, antes de que veamos la conclusión del libro. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo tu nombre. Mariana. Mariana. Entonces, ¿cuál sería la importancia de todo este tema? Lo más importante. Ya, me parece excelente. Esa es la conclusión de su compañera y es correcta. Hacer un buen uso de los antibióticos, ¿ya? No se da antibiótico porque sí, porque le dolió la cabeza y no se quiere antibióticos. No. Para dar un antibiótico ustedes tienen que estar seguros de que es una infección por bacterias, ni siquiera por virus. Tienen que estar completamente seguros. Si no están completamente seguros, no den antibiótico, ¿ya? Lo dos, tener una buena dieta equilibrada en fibras. Ya es una conclusión buenísima, a mí me gusta eso. Ya, pero la que pone en el libro, que la microbiota es importante para la salud. Si la persona no tiene una buena microbiota, no va a tener una buena salud, por consecuencia. Y entender el papel que esta tiene nos ayuda a valorar la influencia en las enfermedades. Lo que decíamos al principio, si uno no tiene buena microbiota, puede sufrir enfermedades de Crohn, enfermedades autoinmunitarias, puede sufrir diabetes, obesidad, puede sufrir depresión, ¿ya? Entonces eso nos interesa, ¿por qué? Porque si sabemos que esta microbiota no está bien en el paciente, ¿ya? No va a estar bien su salud tampoco, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna otra conclusión? ¿Algo más que no esté acá? Conocer la microbiota natural, digamos, en cada parte del cuerpo para así futuro diagnóstico. Lo que les decía al principio, correcto. Tienen que saber la microbiota de cada parte del cuerpo normal, porque cuando ustedes estén analizando un resultado de laboratorio y les salga microbiota, no vayan a pensar que es infeccioso y le dan antibiótico, no, estarían haciendo mal. Entonces también es importante saber la microbiota que hay en cada parte del cuerpo, ¿ok? Turno de preguntas fáciles, comentarios bonitos y aportaciones monetarias. Si no hay alguna duda, el chiste por si acaso. Ahora hay que ganar. Si no hay alguna duda, y creo que la doctora no vino, nos vamos a quedar... ¿A qué hora su clase? Bueno, nos vamos a quedar 10 minutos mientras yo le hablo a la doctora, ya para ver si va a venir o no, y nos vamos, ya, pero 10 minutos en silencio, o no hay mucha bulla, por favor. ¿Cómo apago esto?